A continuación, vamos a escuchar algunos audios de nuestros amigos que viven en otros países contándonos su experiencia de voto. Mi nombre es Saúl, cuento con 31 años y actualmente vivo en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Llevo viviendo acá más de un año. Personalmente, yo no creo en los candidatos ni actuales ni pasados. Para mí son un circo. O sea, siento que va de mal en peor. Somos un chiste en cuestión de política a nivel nacional y mundial. No lo digo solamente porque soy alguien que no le gusta la política en México, sino se ve. O sea, ves programas de otros países, escuchas comentarios de gente en otros países y realmente la política en México es un chiste. Eso hace que, en lugar de traer más personas que les interesen los temas políticos, pues los alejan. He visto un poquito los debates. Personalmente no me han interesado para nada estas elecciones. Muchos dicen lo mismo, que no les interesa pues votar. Bueno, los que son recién llegados pues todos se sienten como que, no con esa autoridad, sino como que con esa posibilidad de votar. Pero la gente que ya lleva aquí años, que ya han hecho más aquí su vida, pues han perdido ese sentido de identidad, de pertenencia en México, no en cuestión cultural, sino en política, porque, pues bueno, creo que los entiendo. Si uno viviendo en México a veces no se siente identificado, ahora viviendo en otro país, pues yo creo que te va a interesar poco o nada. ¿Cómo las estoy viviendo? Pues simplemente por medio de las redes sociales. Hasta cierto punto diría que es un poquito más relajado, porque cuando estaba ya en México, te bombardean de mucha publicidad. Vas a la calle y mucha publicidad de los partidos políticos. Entonces se me ha hecho muy tranquilo a nivel personal. Denise, desde Barcelona, España, nos envía el siguiente audio. Ahora ha sido complicado porque pues no, si quiero saber del tema tengo que buscar más información porque no llega del todo acá. Por lo mismo tampoco me enteré a tiempo sobre la inscripción para poder votar y pues ya no me dejaron. Entonces es como una sensación, la verdad, de pues, frustración. Lo que es el consulado mexicano me ha dejado muy decepcionada porque no siento que haga cosas que realmente pudieran beneficiarnos a nosotros como los mexicanos que estamos radicando acá. Creo que están más enfocados en hacer actividades turísticas y de promoción de la cultura, que no digo que estén mal, pero pues al final a resolvernos este tipo de cosas, pues no. No me acuerdo la otra vez también porque los estaba buscando y no tenían la opción para resolverme un problema administrativo, entonces son un asco. Y pues obviamente promoción para el voto, pues no, es que no hay información. Hola, soy mexicana, estoy viviendo en Francia, en un pueblito muy pequeño que está a 50 kilómetros al norte de Lyon. Entonces, la única manera en la que podía participar en el proceso electoral, ya sea vía electrónica o recibiendo las boletas por correo, porque no hay una casilla ni siquiera en Lyon. Me parece que solamente había en París. La verdad es que fue un amigo que me transmitió la información, entre un amigo y mi mamá, que me dijeron, oye, tú, aunque vivas en el extranjero, puedes votar. Me hicieron el favor de compartirme toda la información, que me tenía que registrar en el padrón electoral de mexicanos viviendo en el extranjero. Entonces eso fue lo que hice. La verdad es que fue muy sencillo. Tuve que adjuntar un comprobante de domicilio, mi INE, me parece fotografía de mi credencial electoral vigente. Después, el 4 de mayo, recibí un correo electrónico para anunciarme que el momento de participar ya había llegado, y yo emití mi voto el día 21 de mayo. Y otra, me llamó la atención que había una diputación migrante de la Ciudad de México. Un poco de responsabilidad de mi parte porque no sabía que eso existe, pero también un poco de responsabilidad de ellos porque no te enteras que existen esta diputación hasta que tienes que votar por ellos. Entonces no estoy enterada, no he tenido tiempo de buscar exactamente qué es lo que ellos representan por mí. Ni siquiera sabía que tenía que votar por esta diputación hasta que vi la boleta y dije, ay, Dios, ¿qué es esto? Me gustaría recibir más información como mexicana viviendo en el extranjero de cuáles son mis derechos, de cuáles son mis responsabilidades también. Hola, mi nombre es Joana Vargas. Gracias por la oportunidad para compartir mi experiencia como ciudadana mexicana viviendo en el exterior. Tengo casi 10 años residiendo en el estado de Illinois, Estados Unidos, y hace algunos meses tuve la oportunidad de renovar mi credencial de elector. Al recibirla, me enviaron los pasos a seguir para registrarme y votar en estas nuevas elecciones. La verdad fue muy bonito ver que al ser ciudadana residiendo en otro país, aún tu voz y tu voto cuentan
para el apoyo y el beneficio de nuestro México y de nuestros paisanos. Esperamos que la decisión final sea legítima y que muchos más tengan la oportunidad de participar democráticamente aún desde lejos. Mi método para informarme sobre los candidatos, sinceramente, no solo es a través de los medios informativos, sino que también tomo muy en cuenta la opinión de mi familia que vive en mi país. Ellos tienen mejor y más claro concepto de los candidatos y de lo que han aportado ya para nuestro país. Es solamente un consejo que yo daría para tener un poco más de claridad a la hora de votar, ya que al vivir lejos nos podemos basar solamente en lo que vemos en los medios y quizás nos podemos confundir un poco. Pero no hay mejor opinión que de aquel que reside o vive en ese lugar. Ojalá que habramos elegido bien y que nuestra gente querida reciba algo bueno a través de nuestra pequeña aportación. Gracias y bendiciones. Hola, mi nombre es Bea, llevo casi 5 años viviendo en Reino Unido. En este lapso de tiempo, esta es la primera vez que he participado votando en unas elecciones mexicanas desde el extranjero. La vez anterior creo que fue hace como 2 años y medio o 3, que fueron también elecciones de senadurías y diputados a nivel federal. No pude votar porque tenía mi última residencia en México era en Baja California, y ahí me enteré que al ser ciudadana de Baja California no tenía permitido votar desde el extranjero, lo cual fue completamente nuevo para mí y se sintió bastante limitante en mis derechos para ejercer mi voz o mi derecho al voto. Después, hace poco visité México y cambié mi dirección a la Ciudad de México, y ya con mi INE de Ciudad de México me registré en la página para votar desde el extranjero. Yo no tuve ningún problema. Sé de algunas personas que tuvieron problemas y les rechazaron su solicitud. La verdad, yo tenía mis dudas y opté por elegir la opción del voto electrónico, aunque honestamente yo no confío nadita en el sistema y en el INE. Bueno, no tengo que abundar mucho en los porqués, ¿verdad? Supongo que sabemos que tiene una larga trayectoria de fraudes y deshonestidad, entonces, pero dije, bueno, pues es la opción que tengo. Sé de algunas personas que recibieron las boletas vía postal y tuvieron problemas para enviarlas a México o a no sé dónde las envían. Y bueno, en cuanto a la percepción de los candidatos, prefiero no entrar en detalles. Yo creo que muchos estamos optando por guardar un poco la compostura y no abonar al ambiente de guerra sucia que luego se genera con eso, ¿no? Y que puede generar malestar. Simplemente muchos ya sabemos por qué opción vamos a votar, unos ya tenemos claro el proyecto por el que vamos a votar y bueno, respetar, ¿no? Y simplemente ejercer ese derecho. Un abrazo. Bueno, me presento primero, soy Jorge de la Garza, llevo ya casi 4 años viviendo en Alemania. Esta vez me enteré que se podía votar en el extranjero a través de un grupo de mexicanos en Alemania y de un grupo de mexicanos en la ciudad en la que vivo. Después el proceso fue bastante sencillo, había varias modalidades. La principal era en línea, pero no sé, en el momento pensé que era más fácil de alterar y pedí el voto postal o por vía de correo. Incluía ya las boletas, los sobres para poner las boletas y la guía prepagada para regresarlos a México, así que no tenía ningún costo para la persona. En general el proceso se me hizo muy claro, muy fácil, sencillo para hacer. Aquí en contraste al proceso de 2018, cuando intenté votar, en ese entonces vivía en Francia, pero el proceso no fue tan fácil. Me solicitaban rehacer la cuestión de las firmas, lo envié y después nunca obtuve respuesta, pasó el tiempo y no me fue posible votar. Mi experiencia en general diría que fue muy buena esta vez. Pude darle seguimiento al envío de paquetería y hace ya algunos días confirmé que se recibió en México mi voto, entonces todo bien. Y el último punto era, en mi experiencia, es que se nos permitió votar, en mi caso, digamos, para las presidenciales, para las senadurías,
para jefes de gobierno en mi ciudad, en mi caso de Ciudad de México, y para la Diputación Migrante, que eso creo que a muchos de los que conozco al menos nos tomó por sorpresa. Creo que pocos tenemos una idea de qué es o qué representa la Diputación Migrante. En lo que pude leer es una figura que se crea un poco más para los migrantes en Estados Unidos, de aquellos que envían remesas, y parece que hay un fallo del tribunal donde se les otorga como el derecho a tener representación en los congresos locales, al menos en la Ciudad de México. Entonces creo que ahí falta un poco profundizar un poco de información. En mi caso pensaba que yo no tenía información porque yo no me había registrado en el sistema de registro de mexicanos en el exterior o CIRME, pero ahora conozco gente que sí lleva años registrada y por lo visto no recibieron tampoco información previa sobre la Diputación Migrante que representa o qué facultades tiene. Sería todo. Muchas gracias. Flor, dices que llevas 8 años viviendo en el extranjero. ¿Ya te ha tocado entonces votar en las elecciones previas estando en el extranjero? Sí, el año pasado voté por elecciones en el Estado de México. Luego también en 2021 voté por las elecciones de diputados y senadores federales. Y ya en las del 2018 son prácticamente las votaciones en las que he participado. ¿Y qué diferencias has notado entre votar en México y hacerlo acá en el extranjero? Bueno, pues en México, entre comillas, era muy sencillo en el sentido de que simplemente tenías que cuidar mucho tu credencial de elector para que no se te perdiera. Y el día de las elecciones ibas, incluso planificabas si ibas muy por la mañana o por la tarde. Y aquí pues es todo, aquí las diferencias que yo veo es justamente lo que ya habíamos comentado, es todo este proceso de que tienes que estar al pendiente, ya cuando sabes que van a haber elecciones tienes que estar al pendiente meses antes, inscribirte meses antes, hacer todo este proceso de los documentos, de la copia de la credencial del lector con la firma, todo lo que ya habías mencionado tú. Y luego, sobre todo, también votar antes, porque en general son las dos principales modalidades, son correo postal o electrónico. Y cuando es correo postal, también tienes que hacer todo el proceso de tu voto, enviarlo, bueno, que te llegue primero, enviarlo después. Y electrónico, pues también te abren el portal para que lo hagas de manera electrónica, pues desde un mes antes aproximadamente, o no sé, unas semanas antes seguro, y ya te ponen de límite hasta el día de la votación. Esas son prácticamente las diferencias que yo veo. En México, pues solamente tienes un día para ir a votar, que es el 2 de junio, y no puedes hacerlo antes ni después, solo ese día y en un horario específico. ¿Y diferencias entre años pasados y a este? ¿Cómo te ha ido? ¿Lo ves muy diferente? ¿Qué cosas notables puedes resaltar sobre las previas elecciones que tuviste hace unos años a ahora? En el proceso, pues prácticamente yo sí creo que han estado haciendo un esfuerzo, a pesar de estos como baches que hubo con el tema de que primero nos habían excluido y no, yo sí creo que hubo esfuerzos, porque la verdad me sorprendió incluso el hecho de que sí se haya resuelto, al menos del caso de todos los que yo sabía, hubo esos esfuerzos. Pero sobre todo, más que del proceso del INE, yo lo veo con el interés de los mexicanos que vivimos en el extranjero. O sea, creo que las primeras veces que yo intentaba votar y que pues les preguntaba a conocidos, oye, ¿vas a votar? No había tanto interés como el que veo ahora. Y falta obviamente generar más interés. No es que ya todo el mundo esté al tanto y quiera votar, pero sí creo que ha ido creciendo bastante el interés de la gente para votar, como que empieza a haber más esa conciencia de que sí estoy fuera de México, pero mi voto sigue contando y puede ayudar y hacer la diferencia. ¿Y ustedes cómo lo ven? O sea, obviamente ya viviendo en el extranjero, nosotros pues estamos formando, bueno, siempre se ha formado una comunidad de mexicanos en el extranjero y somos ahora parte de esta comunidad. Pero obviamente pues las elecciones son para representantes en México. Y la única representación que nosotros podríamos tener pues sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, los
consulados y embajadas, pero ¿ustedes creen que se podría hacer un poquito más de esfuerzo por tener una representación más real de la gente que está viviendo fuera de México? Tener a lo mejor representantes directos, a lo mejor en el Congreso, en las cámaras, eh, no lo sé, aparte de la Secretaría de Relaciones, obviamente. Sí, hay un diputado que le llaman diputado migrante, pero solo los que nacieron en la Ciudad de México pueden votar por él o la candidata de diputado migrante. Entonces, por ejemplo, todos los que no nacimos fuera en la Ciudad de México no podemos votar por esa opción. Entonces, sí, hay un diputado que ya empezaron, digamos, como a poner en representación de los migrantes. La verdad es que del que estuvo anteriormente o el que va a salir, desconozco realmente qué haya hecho por los migrantes, no estoy muy informada, porque como repito, no es algo que me toque a mí como elegir, pero sí hay un diputado ya migrante. Yo creo que se pueden mejorar más los esfuerzos, sí, porque por ejemplo todos los que no nacimos en la Ciudad de México quedamos excluidos de esa decisión. Y tengo entendido que ese diputado migrante, si no me equivoco, es alguien que vivió en el extranjero durante un periodo y que regresó a vivir a México como máximo 5 años de antigüedad. O sea, es decir, que a lo mejor el año pasado vivías todavía el extranjero o hasta máximo 5 años llevas de regreso en México. Entonces, esas son las como condiciones que debe de cumplir el diputado migrante y en teoría está ahí como para buscar esa representación de lo que se necesita de los mexicanos viviendo en el extranjero. Pero tampoco creo que haya mucha difusión. Que bueno, me imagino que si dices que es para la gente que salió de la Ciudad de México, pues me imagino que entonces es un diputado local para la Ciudad de México, ¿no? No creo que sea un diputado federal entonces. ¿O sabes? Tengo entendido que es diputado federal, pero la verdad a lo mejor me puedo equivocar. No tengo muy bien fresca esa información, pero tengo entendido que es diputado federal. Pero nosotros no tenemos acceso a votar por él si no nacimos en la Ciudad de México. Esa es la parte que no entiendo muy bien por qué. Pero sí, yo creo que iniciando con una representación a nivel federal, pues sería un gran comienzo. Si se pudiera hacer a nivel local, pues sería mucho mejor. Y bueno, pues hay muchas cosas que mejorar. Entonces, también si nuestros oyentes saben más al respecto, pues también déjenlo por ahí en comentarios y demás. Porque sí es bastante interesante y yo creo que eso motivaría muchísimo, obviamente, a los mexicanos que están en el extranjero a participar porque obviamente dices, bueno, pues ¿y yo qué voy a hacer? Aunque ya no viva en tal lugar, pues, y mi familia sí, o tal vez mi familia ya no incluso, viva en tal estado, en tal ciudad, pues votar por quien va a estar ahí, pues ya no me interesa porque pues ya no me influye directamente, ¿no? Pero una representación exclusivamente o especialmente para migrantes, pues sería bastante positivo, yo creo. Sí. ¿Y ustedes qué opinan de que vi que iba a haber un simulacro que le llaman simulacro en México de votaciones de extranjeros viviendo en México? O sea, es decir, ustedes como mexicanos que están viviendo en otro país, ¿cómo ven? ¿Lo ven favorable o lo ven que no es muy bueno? Me gustaría conocer su opinión sobre esta simulación de que todos los residentes en México que no son mexicanos, que son extranjeros, no va a contar oficialmente su voto. Es como para hacer un simulacro y ver, pero el que haya ese tipo de simulacros yo creo que abre la posibilidad de que en un futuro también ellos puedan votar y cuente su voto. No sé ustedes qué opinión tienen sobre eso. Wow, yo no lo había oído, está bastante interesante. Sí, yo tampoco tenía idea, pero sí estaría padre. A Bueno, mí y sí me sabes, gustaría. sabes, por ejemplo, si tienen que residir en esa ciudad o lugar de México durante cierto tiempo antes de ser elegibles o simplemente pueden llegar y votar. De momento simplemente pueden llegar y votar porque es un simulacro. Yo supongo que si pasara de ser ya un simulacro a ser algo pues ya más tangible, sí tendrían que poner ciertas condiciones, ¿no? Que haya un cierto arraigo en México o no sé, algo así. De momento no hay ninguna condición porque es un simulacro solamente.
Sí, claro, porque si no cualquier turista así de, ay, mira lo que me encontré por aquí, ¿no? Y "Ay, sí, este tiene más colorcitos, le voy a dar a este", ¿no? O sea, porque al final de cuentas, para que una democracia funcione realmente, pues se necesitan muchas cosas. Y una cosa bien importante yo creo que es que la gente esté informada sobre lo que está decidiendo de la mejor manera posible. Obviamente los candidatos hacen sus promesas, nunca cumplen todo lo que prometen, por buenos o malos que sean. Pero si no tenemos ni idea de lo que se trata esa oferta, pues estamos peor, ¿no? Y entonces yo creo que si los extranjeros viviendo en México quieren participar, me parece una buena idea, pero sí debe tener ciertas regulaciones, porque primero tienen que estar informados, tienen que tener, como dices, cierto arraigo, no cualquier turista debería llegar y poder votar, y a lo mejor seguir a lo mejor un poco más el modelo de otros países, no lo sé, de que eres extranjero, pero pues bueno, ya demuestras que vives en el país durante Que cierto pagas tiempo, impuestos. que pagas impuestos, o sea, que estás de forma legal en el país, empezando por ello, ¿no? Porque obviamente nosotros sí nos enfrentamos a todas esas trabas estando fuera de México, ¿no? Como le digo, o sea, yo llevo casi 9 años viviendo en Inglaterra y aún no puedo votar por elecciones locales, ¿no? Y todos estos 9 años, pues yo he estado no pagando impuestos los 9 años, pero sí ya llevo varios pagando impuestos y no puedo decidir qué se hace con mis impuestos, ¿no? Y, Sí, aquí en Luxemburgo sí podemos participar a ciertos niveles digamos, de elección. No importa tu nacionalidad, si vives aquí de manera regular, como dices, y pagas impuestos, tienes la opción de elegir para elecciones locales, para lo que le llaman comunas. Pero ya la representación del país, ahí sí quedas excluido de las votaciones. Para cuando se elige primer ministro y todo eso, ahí quedas excluido, pero cuando es por comuna, que le llaman aquí, sí podemos votar. Sí, lo mismo estaba pasando aquí previo al Brexit. O sea, los de la Unión Europea hasta el Brexit sí podían votar por elecciones locales, pero ahorita como ya se dio lo del Brexit, ya no está disponible. Sí, por ejemplo, a mí sí me gustaría poder decidir sobre, por ejemplo, sobre todo de local, poder votar para poder sí, tener un mejor, tener ese apoyo, ¿no? Y entonces, pues pensando, si a mí me gustaría que como extranjera me contaran aquí, por ejemplo, que estoy pagando impuestos, que estoy aquí viviendo regularmente, pues yo creo que para los extranjeros que están viviendo en México también debería de ser justo. sí, 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 totalmente de acuerdo. Y por lo menos, como dicen, o sea, y como se hace en Luxemburgo, por lo menos para las elecciones locales, porque a final de cuentas tus impuestos, la mayor parte de tus impuestos van a tu comunidad local. Entonces, sí considero también, o sea, debería ser así, ¿no? Pero bueno, también luego hablamos del sistema electoral británico, que es una cosa, es una joyita también, es, este, es complicado, pero bueno, así una mención rápida es que algo que me agrada un poco más acá, obviamente en comparación con México, es que la propaganda electoral son panfletos principalmente que te avientan por la puerta o te dan en persona, pero no tienen la foto del candidato y ya, o sea, tienen propuestas, tienen discusiones, te dicen lo que han logrado, si están buscando reelecciones, te dicen lo que quieren cambiar, o sea, es un panfletito, un tríptico en el cual sí te dicen de qué se trata lo que están proponiendo. No como en México que tenemos un montón de papalotes con un montón de caras, ya saben, ¿no? Es pura basura electoral desde mi punto de vista. Las Que, paredes pintadas o sea, con la las cara de paredes la candidata. pintadas que duran Candidata. años, que obviamente, si no me equivoco, pues la ley decía que toda la propaganda electoral en México se tiene que remover hasta, no me acuerdo si un mes o unas semanas antes de la elección, eso nunca pasa, las paredes nunca las repintan, o sea, no, o sea, y es nefasto, porque además de ser un gasto absurdo desde mi punto de vista, pues también es una contaminación ambiental espectacular, ¿no? O sea, ¿dónde terminan todas esas lonas? No, es horrible, es horrible. Por lo menos acá sí tratan de convencerte con argumentos en vez de con imágenes, ¿no? O sea, aquí no votas por el más guapo, aquí sí tratan de que votes por el que realmente resuena con tus principios, ¿no? Y que tú leas al menos un poco de sus propuestas, ¿no? Lo cual me parece bastante bien.
en alguna ocasión sí me tocó que el mismo candidato, era el candidato que estaba, estaba registrado para esas elecciones locales, fue y tocó a la puerta, ¿no? Y se presentó así muy buena onda, con traje y todo. Y yo bien interesado escuchándolo, porque además es del partido que me agrada un poco más acá. Dije, no, pues sí, bien interesado. Y al final de cuentas, pues le tuve que, bueno, no sé cómo fue la plática, pero le terminé diciendo, pues sí, me gustaría, pero pues no puedo votar, lo siento, ¿no? Y él ahí, Entonces, pues, perdí después mi de, tiempo. sí, después de que se echó su rollote y yo diciéndole que hacía todo, pues lo desilusioné un poco al pobre, pero dije, no, pues en cuanto pueda, pues no se preocupen, yo los apoyo. Casi, casi, ¿no? Pero muy interesante, o sea, y sé que hay candidatos en México que lo han hecho, sobre todo algunos que han buscado, sobre todo esa transición de la democracia representativa que tenemos ahora a una democracia más participativa, pues involucrar a los ciudadanos desde el principio, ¿no? Y decirles, a ver, yo soy quien va a estar al frente, pero quiero escucharte, ¿no? Han sido pocos, han tenido resultados no concluyentes, unos buenos, otros malos, pero bueno, es una forma distinta de empezar a verlo, ¿no? Oye, Flor, y hablando acerca de simulacros, yo estaba viendo uno de tus TikToks en donde mencionabas algo sobre la inteligencia artificial aplicándola para saber qué onda con la política. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves este avance de la inteligencia artificial? ¿Funciona? Por ahí también habían unos candidatos que andaban en el pasado sexenio, o no sé, no sé, no me acuerdo si en que hasta salieron en memes donde decían que iban a usar ChatGPT para crear propuestas. Cuéntame, porque a mí me interesa mucho eso, se me hace súper curioso. Sí. No Pues dudo bueno, es que que lo hayan hecho, ¿eh? Yo sí, no lo dudo. es que la inteligencia artificial es una herramienta pues que ya la tenemos prácticamente en nuestro teléfono, en todos las aplicaciones que tenemos en el teléfono. De una u otra manera se utiliza la inteligencia artificial, y pues ya más con ChatGPT, que sacó su última actualización, ya hasta se pueden tener conversaciones, digamos, un poco en tiempo real. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, en el sentido de que pues se pueden hacer cosas muy creativas con esto. También puedes, bueno, yo hice un ejercicio en ese TikTok que mencionas. Yo hice un ejercicio de que dije, bueno, se supone que con la nueva versión de ChatGPT tú ya puedes tener conversaciones más profundas y más en tiempo real. Entonces yo dije, bueno, quiero saber qué tanto puede hablar de temas como políticos, ¿no? Entonces, aprovechando las elecciones de México, empecé a tener ahí como una comparación justamente de cómo son algunas políticas en Luxemburgo y cómo son en México con ChatGPT. Bueno, lo grabé, estuvo bastante interesante el ejercicio. Me pareció que bastante neutral, al menos desde mi perspectiva. Era como comparar los pros y los contras de varias políticas aquí en Luxemburgo y en México y así. Pero realmente, ¿qué tanto se puede discutir con este modelo? ¿Qué tan profundos pueden ser los temas que se pueden discutir con este modelo? Pues acompáñame a probarlo en cómo funciona este modelo cuando queremos discutir o debatir ciertos temas políticos. Hablar contigo sobre el tema de los programas sociales. Me he dado cuenta que en países europeos como Luxemburgo se cuenta con una gran cantidad de programas sociales, y eso es una ayuda importante para la sociedad. Sin embargo, hay otros países como en Latinoamérica, ubicados en Latinoamérica, en donde el tema de los programas sociales aún está a discusión. Sí, es cierto. En muchos países europeos, como Luxemburgo, hay una fuerte tradición de programas sociales que ofrecen un amplio apoyo en áreas como salud, educación y bienestar social. Esto contribuye a una mayor calidad de vida y seguridad para sus ciudadanos. En contraste, en muchos países de Latinoamérica, los programas sociales a menudo enfrentan desafíos debido a limitaciones presupuestarias, corrupción y problemas de implementación. Aunque hay esfuerzos por mejorar y expandir estos programas, todavía queda mucho por hacer para alcanzar los niveles de apoyo social que se ven en Europa. ¿Qué aspectos específicos de los programas sociales te interesan más? Sin embargo, también yo creo que es importante tener cuidado en el aspecto de que a veces los algoritmos de inteligencia artificial pueden estar sesgados. Entonces, sí, se alimentan de la información que les subimos. Sí, porque se alimentan de la información. Y no es que, porque también luego a lo mejor algunas personas dicen, es que la inteligencia artificial es
de derechas, o es de izquierdas, o es machista, o es feminista. No, no tiene nada que ver con eso. No es un ente en sí, sino, como bien dice, se alimenta de la información que nosotros le estamos dando. Es como un espejo de nuestra sociedad. Entonces, a veces puede tender sus respuestas más hacia un lado o hacia el otro, porque justamente se está alimentando de toda la información que encuentra ahí por internet o por ciertas bases de datos que viene de por sí ya con ciertos sesgos. Entonces es interesante y ayuda mucho, pero también siempre hay que tener como cuidado y ser conscientes de que justamente esta información puede estar cegada, pero no solo la de la inteligencia artificial, sino de las mismas voces que a lo mejor estamos escuchando en la radio, en televisión, en TikTok, donde sea, ¿no? Que en general suelen haber muchos sesgos, y esos sesgos a veces se ven reflejados justamente con la inteligencia artificial, porque es un espejo de nosotros. Yo así considero a la IA, que es más como un espejo de nosotros. ¿Dónde crees tú que la IA pueda utilizarse en la política? Sí, pues una es generando discursos políticos tal vez, pero yo creo que siempre es importante, o sea, no solamente decir que me genera este discurso y así tal cual lo leo, porque es como que ya se pierde esa responsabilidad de que realmente lo que estoy leyendo va acorde con lo que yo pienso, ¿no? O sea, a lo mejor puedes decir, por ejemplo, necesito que me ayudes a redactar un discurso para tal, no sé, para tal meeting o para tal cosa, en donde marques las prioridades de esto, o sea, que vaya acorde a lo tuyo. Y porque, por ejemplo, eso me recuerda a un tema que es como que hay mucho debate también en qué tanto se debe de utilizar la IA o no para la ciencia, para generar, por ejemplo, artículos científicos, propuestas de investigación. Y al menos de momento lo que se ha decidido aquí en la Unión Europea es que tú puedes hacerlo, como autor puedes hacerlo, pero eso no te excluye de la responsabilidad de que todo lo que publiques con tu nombre sigue siendo tuyo. O sea, es decir, que tú tienes la responsabilidad de que tanto lo bueno como lo malo que se publique ahí, tú eres el único responsable, ¿no? Entonces pasaría lo mismo, yo lo veo en temas de discursos políticos, que lo que te diga ahí después, si dice algo que a lo mejor puede causar controversia, no puedes lavarte las manos y decir, es que yo no fui, fue la IA la que lo escribió, ¿no? No, es tú lo estás presentando, aunque lo hayas utilizado como una herramienta. Luego también vi que se ha estado utilizando para hacer videos de animaciones o cosas así de publicidad, entonces, no sé, es interesante. Tiene muchos usos, creo yo, pero sí es importante tener cuidado en cómo lo usamos. Porque Sí, también se puede usar para deepfakes, y eso es otro problema también feo y fuerte que puede generar, puede desprestigiar a una persona, a un contrincante político, solo por un video que no es real, ¿no? Que se genera prácticamente, y puedes hacer que una persona diga lo que tú quieres que diga y haga lo que tú quieres que haga, y eso puede ser bastante peligroso a veces también. claro, es justo lo que iba a decir, ¿eh? Lo del uno de los mayores riesgos es el deepfake, ¿no? Y sí, o sea, es que al final de cuentas estamos en la era de la información, y obviamente pues nunca en la historia de la humanidad se había tenido tanta información, se había generado tanta información y había estado al alcance de tantas personas. Y sin contar la inteligencia artificial, tenemos el grandísimo problema de verificar la validez, la veracidad de la información, ¿no? Porque otra cosa es que sí, o sea, puedes decir, bueno, todo lo que hagas con cualquier herramienta eres responsable, pero el proceso de validación, pues es muy lento. O sea, también así como ver si un artículo científico es veraz o no, si un discurso, si una información que se coló es veraz o no, es un proceso que requiere mucho esfuerzo y tiempo. Entonces, mientras tanto, sobre todo en cuestiones políticas, pues ya hizo daño, ¿no? O sea, lo hemos visto en otras elecciones y lo hemos oído en otras elecciones en otros países, que las fake news mueven las elecciones en cuestión de minutos, y no tienes tanto tiempo para revisar si la información es veraz o no, ¿no? O sea, en lo que tumban a una fake news, pues ya se hizo viral y la gente solamente escuchó una versión de la historia, no investigaron, no siguieron y ya se quedaron con una idea. Y pues bueno, hace muchos años
leí un pequeño cuento de Isaac Asimov. Y para los que no se acuerdan, Isaac Asimov es el autor de Yo Robot y de El Hombre Bicentenario, que se hicieron películas. Y escribió muchas cosas, pero uno de sus pequeños cuentos era precisamente de un político al que lo acusaban de ser robot. Y entonces, porque prometía cosas muy buenas, era muy bueno, decían, no, es que este cuate es demasiado bueno para ser humano, tiene que ser un robot, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, el robot nos va a controlar, no tenemos que dejarlo, entonces pues es la polémica, ¿no? Y entonces, lo que dicen, bueno, si no lo recuerdan, en muchas de las historias de Isaac Asimov están estas tres reyes de la robótica, ¿no? Que una de ellas es que un robot no puede lastimar a un humano, ¿no? Y entonces en la historia, no me acuerdo bien cómo va, pero al final de cuentas a este candidato lo obligan a que casi por defensa propia golpee a una persona. Y entonces lo hace. Entonces, no, entonces sí es humano, porque un robot jamás hubiera podido golpear a una persona. La parte final de la historia, pues te deja dudando si la otra persona no era un robot también, y entonces a lo mejor simplemente golpeó a otro robot y sigue siendo un robot, y entonces el candidato que va a ganar la presidencia de no sé qué, no me acuerdo cómo, sí era un robot, ¿no? Igual y en una de esas en el futuro nos gobierna una IA, ¿no? Pues volviendo a las historias de Isaac Asimov, es que se llama Multivac, una computadora súper avanzada que precisamente toma todas las decisiones. Y la verdad, pues a mí no me parece tan mal. Bueno, pero es que es lo mismo, o sea, todas las inteligencias, todas las herramientas, pues tienen los sesgos de sus creadores, en teoría, ¿no? Y pues ya vimos lo que pasó con Yo Robot, ¿no? Con Terminator y esas apocalípticas que hemos visto, ¿no? Pero fíjate que sí, o sea, el principio de la democracia, pues al final de cuentas es que sea el poder del pueblo, ¿no? La decisión del pueblo. Pero yo creo que hay cosas muy importantes que no se tienen que dejar en las manos de cualquiera, o sea, así como lo hacemos en nuestra sociedad. O sea, tú te subes a un avión y no dices, a ver, entre todos los que estamos aquí, ¿quién quiere pilotear el avión? No, pues fulanito ganó más votos, pues órale, fulanito. No, o sea, no hacemos eso porque simplemente es una responsabilidad grande y decimos, pues que el piloto que tiene sus miles de horas de vuelo, pues nos lleve, ¿no? No le vas a confiar a la responsabilidad a un periodista o a un médico. A un médico le confías tu cirugía, ¿no? O le confías una consulta, pero no le confías que pilotee el avión. Y lo mismo podría pasar en la política. El problema, pues, es que obviamente somos humanos, estamos sesgados. La política, pues, lo sabemos, tiene muchos problemas de transparencia, entonces, pues, es difícil, ¿no? Pero yo creo que sí podríamos usar la tecnología a favor de construir una mejor sociedad en muchos sentidos, incluyendo la política, por supuesto. Ya hablando sobre qué es lo que hemos aprendido, Flor, ¿qué has aprendido tú sobre la democracia y la participación ciudadana al vivir en diferentes países? Me he interesado más justamente en el tema de la democracia viviendo en otros países porque me ha permitido darme cuenta de la importancia. Yo creo que también va un poco de la mano uno con la experiencia de vivir en otro país, pero también con voy a sonar ya muy, muy mayor, pero con la experiencia de los años, porque, o sea, yo recuerdo que cuando era mis primeras votaciones para votar en México, perdí mi credencial de elector y no pude votar. Entonces, lo vi como, bueno, ya, o sea, no fue para mí tan importante en ese momento, sí fue como, ay, qué pena, yo quería votar, pero bueno, ya la perdí, ya ni modos. Y lo noté ahora mismo que pasó este tema de que nos habían dicho que ya no íbamos a poder votar porque nos habían dejado fuera de las elecciones. No, para mí fue así como una reacción completamente diferente a cómo me sentí esa vez que perdí la credencial de elector en México. O sea, no, he notado que sí, para mí ahora se ha vuelto algo muy importante el tema de las elecciones y el tema democrático, porque es una decisión que no se la podemos, o sea, no podemos simplemente dejarla pasar. Yo considero que el voto de todos cuenta mucho para muchas cosas, para elegir a quién nos va a representar, como también mencionaba antes, cómo se va a repartir el presupuesto que se les asignan a los partidos políticos
y sobre todo pensar en cuál es el rumbo que queremos para México, porque no importa que ya no estemos viviendo ahí en estos momentos, no sabemos, a lo mejor más adelante regresamos, pero sí creo que es algo importante que no estemos ahí motivados. ¿Qué estrategias estás usando para fomentar la participación electoral en tus seguidores, en la comunidad mexicana en la cual te encuentras ahorita en el extranjero, llámese España y ahorita Luxemburgo? ¿Cómo lo has estado, has hecho un llamado también a tus comunidades de España y de aquí de Luxemburgo para pues invitarlos a votar? Yo al Sí. menos sí lo he notado en tu TikTok, pero ¿qué otras estás haciendo? ¿Qué otras Sí, estrategias? bueno, en general a la mayoría de los mexicanos que conozco viviendo en el extranjero, sí estuve pasándoles información yo de cuando salieron las aperturas para inscribirnos en el voto. También he hecho videos sobre cómo es el proceso de votar electrónicamente, o sea, grabé todo el proceso de cómo se hizo sin poner justamente cuál fue mi voto, porque se supone que tiene que ser secreto. Entonces simplemente nada más el proceso sin que aparecieran datos sensibles, solamente de cómo fue todo el proceso para los que tal vez no estaban familiarizados. Pero también sobre todo yo con lo que creo que es más importante y lo que a mí me preocupa más es justamente cómo tomar la decisión, ¿no? No solo el hecho de votar, sino también cómo nos informamos para tomar la decisión, y eso a mí me parece más importante. Y una de las cosas que siempre trato de transmitir es que es importante que escuchemos muchas voces, aunque que sean incluso diferentes a las que a lo que estamos acostumbrados, porque eso nos va a dar una apertura mayor a lo que en la toma de decisiones, y tener sobre todo también, es mi perspectiva, mucho cuidado con las voces que se autodenominan que son neutrales, porque desde mi punto de vista yo creo que no es muy difícil que una persona realmente sea neutral, porque todos tenemos sesgos, volvemos a lo mismo, a los sesgos de la IA, a los sesgos de todo. Y entonces pararnos enfrente tal vez de una cámara y decir que yo no tengo ningún sesgo y que mi opinión es la única y verdadera, es muy peligroso desde mi perspectiva. Y entonces es algo que yo también siempre invito en redes sociales, a que escuchen muchas voces, que no se queden solo con una, que lean, revisen, y que a veces es incómodo incluso escuchar opiniones diferentes a las nuestras, pero es necesario hacerlo, porque eso nos va a dar cuenta que no todo que no todo es lo que me dicen dentro de mi círculo, ¿no? Que a veces solo nos movemos y escuchamos las voces dentro de nuestro mismo círculo, y eso nos desconecta un poco de otras realidades. Entonces yo creo que esa es la parte con la que yo estoy más comprometida, más allá de fomentar el voto, sino también en cómo tomar las decisiones, sin el afán de decirles, vota por vota por esta, no, es más como cómo tomar esa decisión, intentando que sea de una forma más... Que lo vean más objetivo. Uh-huh. Sí. Claro, ese es precisamente lo que se tiene que hacer, no solo en la política y no solo con las elecciones, sino con toda la información que nos llega y que es importante. No podemos hacerlo con todos, ¿no? Obviamente, me refiero a todas las fuentes de información, o sea, porque eso nos requiere muchísimo tiempo simplemente por el volumen de información. Pero es importante estar bien atentos de lo que dice Flor. Esto es el sesgo de confirmación, y es que nos gustan las cosas que nos son familiares, incluyendo las ideas. O sea, nos gusta la música con la que crecimos, nos gusta la comida con la que crecimos, el ambiente de hogar nos gusta porque crecimos ahí y porque es familiar y porque es, en muchos casos, el ambiente seguro que tenemos. Y lo mismo pasa con las ideas y con las ideas políticas. Nos quedamos con las que nos son familiares, con las que resuenan con nosotros, y no queremos escuchar a otra parte. Y lo que pasa es que en una verdadera democracia, en una democracia efectiva, pues todas las voces deben de contar. Si no para tomar una decisión, sí para balancear las decisiones al menos, ¿no? Y esto es, o sea, a pesar de que podemos escuchar la opinión de los candidatos del partido que no nos gusta, pues a lo mejor eso no nos cambia nuestro voto, pero pueden generar ideas interesantes o pueden hacernos dar cuenta de que no todo lo que estamos viendo en nuestro partido favorito, pues es color de rosa, ¿no? Eso también es importante, hay que ser críticos. Y es pensamiento crítico, simplemente, y hay que fomentarlo, y está súper bien. Qué bueno que lo estás haciendo, Flor, porque es bastante difícil.
lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros propios sesgos. No hay una objetividad absoluta, como lo estabas diciendo. No hay nadie que pueda ser absolutamente objetivo. Eso está más allá de la experiencia humana, porque todo pasa por nuestros sentidos, todo pasa por nuestros prejuicios, por nuestras experiencias, por nuestro estado emocional del momento. O sea, es increíble, ¿no? Es muchísimo lo que hay que considerar. Y obviamente lo que damos en respuesta como una decisión, como una palabra, como lo que sea, una acción, pues va a estar sesgado siempre. Entonces hay que considerar eso en nosotros mismos y en los demás. Somos Sí, humanos y es parte de la belleza de ser humanos, pero en este momento de tomar decisiones importantes, pues hay que ser súper, súper críticos con nosotros mismos y con todas las opciones que tengamos. sí, algo que yo vi y me llamó muchísimo la atención es que, por ejemplo, hay países en los que pues sí está bien presente ahorita el tema de las elecciones, como es España, ¿verdad? De que vimos que por redes sociales, creo que Flor también tiene ahí en su TikTok un video acerca de, son tus amigos, ¿no? Los que grabaron en España, Flor, a ver si nos puedes contar a los que no han visto ese TikTok o que no han visto cómo se están llevando las cosas por allá, pues cómo está reaccionando la comunidad mexicana en el extranjero respecto a las elecciones. Sí, como igual que en México, yo creo, hay en ciertos países como España donde sí se nota como una, pues digamos, división entre los mexicanos, pero el problema que yo veo con esto no es que haya una división, porque es bueno que haya diversidad de opiniones, como mencionaban anteriormente, pero lo que yo veo es que a veces esto lleva a comentarios clasistas, racistas, insultos, y de hecho fue ahora que fue todo este tema de la manifestación de la marea rosa, que fue hace unas 2 semanas, creo, aproximadamente. En Madrid también hubo un grupo que se manifestó, lo cual perfecto porque estaban completamente en su derecho de hacerlo. Y el problema fue que llegó también otro grupo que no compartía con las mismas ideas, y ellos también estaban en su derecho de manifestarse y manifestar al lado contrario. Yo considero al menos que ambos grupos estaban en su completo derecho de estar ahí, y de cada uno expresando sus preferencias, ¿no? Yo hasta ahí creo que ambos estaban ejerciendo sus derechos, además con autorización, porque en Madrid sueles tener que pedir una autorización si te quieres manifestar con antelación. Entonces, pues ambos lo hicieron así. El problema fue que de repente, pues empezaron a decir, los del grupo que estaban apoyando a la Marea Rosa empezaron a hacer insultos clasistas, racistas, gordofóbicos, incluso con las personas que estaban ahí, y todo eso pues quedó grabado. ¡Estás bien gorda! ¡Y estás bien fea! ¡Estás bien gorda! ¡Y estás bien fea! ¡Nos das mucho asco! ¡Nos das mucho asco! ¡Eres una gorda! ¡Fuera de nuestro país! ¡Fuera de nuestro país! ¡Hasta! Ignorantes fuera, se puede quedar con su tarjeta de bienestar. La chingada. Me dijo que se vayan. Que se vayan. No, que váyanse a la chingada. Y esa es la parte también que decimos, bueno, está bien tener diferencias de opiniones, está bien que tú te inclines más hacia una cierta corriente que hacia otra, que estés, que apoyes a quien tú consideres, en eso está en tu derecho, pero la parte de que a veces siento que en vez de debatir o de argumentar, empieza a atacar a la otra persona por su aspecto físico, por su color de piel, tal vez por eso de que, tú apoyas a tal porque eres pobre, o porque no tienes estudios, porque también asumir eso, ¿no? Que solo que las personas, además de ciertas condiciones, no pueden razonar más allá, o no tienen la capacidad de decidir adecuadamente. Entonces, esos son el tipo de cosas que está pasando en México, pero en Madrid también se ve ahí muy reflejado.
y sí es verdad que son problemas ahí fuertes que se tienen también, sobre todo en Madrid. Yo creo que es uno, al menos desde mi perspectiva, de que hay una comunidad bastante grande de mexicanos y hay una división muy grande porque considero que hay muchas personas que tienen sobre todo tendencias de izquierda que me han dicho que ellos no suelen expresar mucho abiertamente porque se sienten intimidados por la comunidad que piensa contrario a ellos, que son más, digamos, de derecha, por dar así como un cualificativo, y que suelen ser personas que no sé, que son el presidente de la Asociación de Mexicanos viviendo en Madrid o de tal, y suelen ser los que organizan todo, eventos culturales, los que se quedan prácticamente con los recursos que da la embajada allá. Entonces, decir abiertamente muchas veces tu postura en Madrid puede llevarte a que te excluyan, que te vean, por lo mínimo que te vean como el indeseable o la indeseable, que ya no te inviten tanto a participar. Y sobre todo a los mexicanos que se dedican al tema de las artes son los que más se ven afectados en ese aspecto, que no pueden expresar tanto realmente sus posturas o su sentir y muchas veces prefieren llevar un perfil bajo. Entonces ese es un problema también ahí que hay, que a lo mejor de ahí saldría otro podcast también completamente diferente. Sí, claro. Pero abordar esto de cómo se está viviendo en estos países, por ejemplo, yo no tenía idea. Aquí, al menos en Inglaterra o en Londres, pues no he visto algo similar, tampoco donde yo vivo, que no hay mucha comunidad mexicana, No, o sea, pero pues sí, sí me ahí donde llegó. vive son ustedes dos y otros tres Sí, mexicanos. sí, y otros dos en Si se Oxford. manifiestan, parece que están paseando en el parque, ¿no? Sí, sí. O sea, Entonces, pues sí, sí, sí fue bastante curioso. Yo no me imaginaba que incluso se podía realizar una marcha, pues hablando de política dentro de otro país. Eso me llamó bastante la atención, la verdad. Incluso le compartí a mi esposo y le pregunté, oye, nosotros como mexicanos podemos aquí en Inglaterra organizar una marcha, no sé, expresando nuestra opinión sobre los partidos políticos de nuestro país. O sea, realmente sí eso se puede. Estos que pasaron en Madrid, o sea, estaban autorizados. Bueno, ahorita ya me lo acabas de confirmar que estaban autorizados, pero sí me sacó de onda. Dije, wow, o sea, no sabía que eso era posible, no sabía que podía externar mi opinión política como en grupo. Sí. De en hecho, una no marcha solo, en no otro solo país. es para opiniones políticas, también en el 2017, cuando fue el terremoto, yo acababa prácticamente de llegar a Madrid, tenía poco tiempo ahí, y pasó lo del terremoto y pedimos autorización al municipio para poder hacer una recolecta desde Madrid y enviarlo a asociaciones. Y fue un grupo de mexicanos que se reunió bastante fuerte. Estuvimos prácticamente casi toda una semana en ciertos horarios, pero para todo eso se pide autorización. O sea, sí puedes hacer tú las manifestaciones del país que quieras, sobre el tema que tú quieras, pero tienes que tener una autorización previa en el municipio. Bueno, ahí para que lo tengan en cuenta, los mexicanos que nos estén oyendo y ya se quieran salir a marchar así nomás, tienen que pedir su permiso. Y bueno, me ha gustado bastante saber eso, Flor. ¿Qué consejos darías a otros mexicanos que desean votar desde el extranjero o lanzar a conocer sus posturas políticas, aparte de registrarse ahí para poder hacerlo? ¿Qué otro consejo nos podrías brindar? Pues desde mi perspectiva, que yo diría que todos aquellos que quieren eso, lanzar como abiertamente sus posturas y hacer llegar a más gente el mensaje, yo les recomendaría, tampoco soy una experta ni una autoridad en eso, pero que lo intenten hacer lo más éticamente posible, ¿no? O sea, no asumir nunca que tú tienes 100% la razón y que no existen otras visiones, porque, o sea, incluso tan solo en el tema de seguridad de México, ¿no? Yo algo así lo veo. Es real que estos últimos 6 años han habido mucho más homicidios que en otros sexenios, pero también es real al mismo tiempo que está decreciendo la aceleración, bueno, más bien está decreciendo los homicidios por años este sexenio. O sea, son dos realidades que ambas son verdades,
y que cada uno la puede utilizar de una u otra manera para dar un discurso de que no es el sexenio más violento o no, las políticas de seguridad están funcionando porque estamos teniendo resultados así y así. Y son los mismos datos y ambas cosas son reales. Entonces, para mí, mi recomendación sería, al decir intentar ser objetivos, no me refiero a ocultar que podemos tener sesgos, porque pues eso ya dejaría de ser ético, pero sí entender que hay muchas posturas diversas a las nuestras y que no necesariamente están equivocadas, sino que a lo mejor para nuestro contexto estamos viendo ciertas cosas y bajo otro contexto se tiene una visión diferente, y siempre mantener el respeto, siempre mantener todo desde el punto de vista de los argumentos, no llegar a este tipo de cosas que pasaron en Madrid, por ejemplo, que yo creo que además tampoco nos deja bien como mexicanos ante la comunidad extranjera, ante la comunidad de otros países, pero y siempre eso, mantener el respeto, intentar el diálogo y tener mucha responsabilidad cuando te pones frente a una cámara y a un micrófono, es lo que yo comentaría, para los que quieren expresar abiertamente su posición política. ¿Qué recursos o plataformas nos puedes recomendar para nosotros los mexicanos que estamos viviendo en el extranjero, que podamos usar para registrarnos, hacer el voto o enterarnos de lo que está pasando sobre las elecciones? Pues para enterarnos hay que seguir a Flor en sus redes, ¿no? Ay, muchas gracias. No, bueno, no, yo creo que para enterarnos de cuándo son las elecciones y eso, yo creo que sí es importante seguir las páginas oficiales del INE en sus redes sociales, que ahí ellos, sí, aunque no nos envíen correos a todos y no nos llamen a todos, al menos ahí sí ponen constantemente cuándo empiezan a hacer las fechas para inscribirnos y registrarnos y los procesos. Entonces, esa es la parte. Y pues para informarnos, que digamos que es la parte más difícil y ya la toma de decisiones, pues intentar eso, buscar un equilibrio de qué tipo de información estoy consumiendo, e intentar cuestionar todo también, no darle la razón siempre a una persona o a una voz que yo escucho, sino intentar también ser críticos incluso con los que simpatizamos o las personas que simpatizamos, y escuchar, aunque sea difícil, yo siempre digo, hay que escuchar a los que nos incomoda escuchar, porque siempre y cuando no sean discursos de odio, ni antitolerantes, ni antiderecho, yo creo que es bueno escuchar también otro tipo de voces diversas a las nuestras. Esas serían mis recomendaciones. Claro, como, no sé, seguramente vieron en algún momento en ese meme que eran dos monitos que uno decía, había un número pintado en el piso y uno decía, es que es un 9, y el otro decía, no, es que es un 6, y supuestamente la moraleja es que todas las opiniones son válidas dependiendo del punto de vista, ¿no? Y sí, hasta cierto punto, pero un meme, el meme ha evolucionado, pues es que alguien pintó ese número y no fue ninguno de esos monitos. Entonces, tienes que ver el contexto. O sea, hay otros números al lado, hay un edificio enfrente, pregunta, no te quedes con tu opinión. Obviamente tu opinión es válida, sí, pero a lo mejor no refleja la realidad. Y entonces, para estar diciendo, para no caer en ese tipo de discusiones que son opiniones, básicamente, de decir es un 6 o es un 9, y nunca vas a salir de ahí porque, pues, desde el punto de vista de cada quien vas a tener la razón, pues sal de esa zona de confort, de esa cajita, de esa visión limitada que tenemos como personas, y entonces pregunta, investiga, piensa, critícate a ti mismo, obviamente, ¿no? O sea, en el caso de estos monitos, pues ve a tu alrededor, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, no solo para la política, pero pues para todo en cuanto a la información tenemos que ser críticos, y es un gran cambio, la verdad. O sea, yo creo que si están abiertos a realmente mejorar su perspectiva sobre la vida y sobre muchas cuestiones, se van a dar cuenta de que si empiezan a ser críticos, nos quitamos un peso enorme encima por dramas innecesarios, por desinformaciones, por sentimientos, no sé, injustificados incluso, ¿no? Entonces, pues siempre investiguen, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que ver más de una opinión, como lo hemos estado diciendo. Sí, más que nada es tratar de dar ya ahorita el mensaje para la comunidad que nos esté oyendo,
sobre la importancia de realizar su voto y sobre pensarlo bien y ser objetivo, porque pues esto nos implica a todos, Sí. nos repercute a todos, aunque estemos en el extranjero, aunque creamos que porque ya no vivimos en México desde hace muchos años, no significa que no tengas voz ni voto de tu país, que aunque estemos lejos, el hecho de anular nuestro voto no es lo mejor, es realmente ir y votar, como decías, Flor. Muchos mexicanos ahorita pues dicen, no, no me gusta ninguna de las tres opciones que me están dando, no voy a votar. Es respetable, pero es mejor, como dices, mejor vayan y digan, no, no me gusta ninguno y ejercer la democracia. También hay muchos que dicen, pues ya para qué voto, o sea, si yo vivo en México, en otro país, ya no vivo en México. Sí, pero ¿a poco no tienes familia allá? ¿A poco no tienes algún amigo? ¿O qué tal si uno nunca sabe y terminas volviendo a tu país? ¿Sí? Sí. Y algo también que me gustaría destacar en este sentido es que siempre pensamos como una democracia ideal es la voz de la mayoría. Y decimos, la mayoría es el 50% más uno. Y sí, hasta cierto punto, pero la mayoría no somos los que estamos aquí en este momento, en esta vida, viviendo, ¿no? Son todos los que vienen después de nosotros. Si hacemos cuentas, obviamente lo que estemos decidiendo en este momento, pues afectará el futuro de las generaciones que vienen tras de nosotros. Y yo creo que ellos no están aquí ahora, pero también deberían de tener una voz, idealmente, y seguramente nos regañarían por muchas, muchas cosas que estamos haciendo muy mal. Y entonces debemos de pensar que también nuestras decisiones deben estar enfocadas a el mejor futuro, no solo de nosotros, sino los que vienen después de nosotros. Me parece bastante trágico que en México los candidatos ganan con 30-35% en el mejor de los casos porque se diluyó el voto en los demás partidos, hubo abstinencias, hubo votos nulos y al final de cuentas el que tenemos como jefe de Estado o jefe o bueno, como representante en las cámaras o lo que sea, pues es una persona que ganó, que representa realmente al 30%, ¿no? Entonces es bastante triste. Eso para mí no es democracia, pero para nada, ¿no? O sea, no representa la mayoría y como les digo, la mayoría no somos los que estamos aquí en este momento, sino todos los que vienen detrás de nosotros. Y hay que también pensar y bueno, solamente les pido que consideren también esa parte cuando vean las propuestas de los candidatos, que obviamente pues yo creo que muy pocos tienen algo a gran escala. Y es otro de los problemas de la democracia. O sea, sí, la democracia tiene la gran virtud de que nos da sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Como decía Madero. Y eso permite que el poder no se acumule en una persona o en un solo grupo. Pero el problema es que a largo plazo, pues hacer algo que ayude mucho al país y que no se pueda acabar en el sexenio que corresponde, pues no es una estrellita que se pueda usar para las próximas elecciones. Y entonces, pues los candidatos difícilmente hacen propuestas a largo plazo. Entonces, es algo que también hace mucha falta, ¿no? Y sobre todo en México. En otros países llega a suceder más, ¿no? O sea, y lo vemos en países del primer mundo que sí piensan a futuro un poquito mejor, ¿no? Entonces también hay que buscar también opciones en ese sentido. Sí, una cosa que iba a comentar rápido para complementar es que se habla a veces mucho de que hay polarización en México, ¿no? Pero yo más bien considero que es politización y yo creo que es bueno al final que nos estemos politizando, que cada vez estemos más interesados en estos temas, que cada vez nos interese más informarnos y que también entendamos que sí existen diversas posturas, que sí existe diferentes formas de hacer política, tradicionalmente se conoce izquierda y derecha, pero también puede ir más allá de solo eso. Y qué representa cada uno de esos y con cuál me siento yo más identificado, ¿no? No es que, no, o sea, no es decir esta es mejor que la otra, pero con cuál yo me puedo sentir más identificado o en dónde me siento más cómodo, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante solo eso, mantener el respeto con las posturas diversas a las nuestras. Pero yo sí creo que es importante que nos estemos politizando, más que polarizando, politizando.
Claro, y es una forma de conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces no nos sentamos a pensar en nuestros principios y en lo que realmente queremos en la política. Y eso yo creo que le pasa a mucha gente, ¿sabes? No estoy tan seguro, pero sospecho que mucha gente tiene una idea errónea de lo que creen que un candidato está promoviendo o un partido está promoviendo y lo que ellos creen. O sea, y simplemente porque hay una manipulación y como lo decíamos, hay sesgos y no es una comunicación directa, lo que sea, pero muchas veces las personas no sabemos ni siquiera nuestra propia tendencia política. Y a lo mejor si quieren pueden empezar con un pequeño test. Hay un montón de test en internet para saber tu postura política. Entonces te hacen un montón, es como casi como, como averigua cuál es tu casa de Hogwarts en Harry Potter, ¿no? Un montón de cuestionarios, o tu personalidad, tu tipo de personalidad y cosas de esas. ¿Qué tipo de pan eres? ¿Cómo? Hay uno para saber qué tipo de pan eres. No manches, eso sí no lo he visto. Pero digo, eso podría ser un buen comienzo si lo quieren intentar, pues les recomiendo. Hace algún momento, hace ya bastante tiempo, hice uno de estos tests y me salió una postura de centro, o sea, diga, pues mira, o sea, me dio gusto que precisamente tengo como opiniones para un lado y para otro, para arriba y para abajo, en varias áreas, y eso pues me dijo que era de centro. Me dije, pues mira, está interesante, ¿no? Entonces, pues sí, también, o sea, averigüen realmente lo que quieren antes de tratar de decidir, pues, qué es lo que van a votar, ¿no? Yo creo. O pregúntenle a ChatGPT. Sí. No, bueno, ChatGPT no va a saber lo que quieres. No, pero a lo mejor entablando un diálogo con él puedes llegar a averiguar cuál es realmente tu postura y entonces desde ahí estar viendo. Ese es un muy buen ejercicio. Hasta por experimento tal vez podría ser un muy buen ejercicio. Bueno, pues háganlo y nos van diciendo si descubren sus posturas políticas con ChatGPT. Y pues ya para cerrar, invito a la comunidad que nos esté escuchando a que si tienen algún comentario, una historia o algo relevante a este podcast, a este episodio, pues nos lo hagan saber a nuestros diferentes redes que tenemos: Instagram, Facebook, TikTok, todo como Archivo Mexa. Solamente en Instagram estamos como Archivo Mexa Podcast, o nos pueden enviar directamente un correo electrónico a archivomexa@gmail.com. Y quisiera que, Flor, nos compartas cuáles son tus redes sociales para invitar a la comunidad a que te sigan y que también estén bien enterados de cómo estás llevando ahí tus TikToks sobre la política y que nos estás informando también mucho por ahí. Sí. Esto y más. Gracias. A través de YouTube solamente tengo el canal de Atecnea y ese es exclusivamente para hablar de tecnología e inteligencia artificial. Y a través de TikTok tengo un canal que se llama Flor-Atecnea y ese sí hablo un poco más tanto de tecnología como de política o a veces la combinación de ambas. Claro, y que también te gusta mucho viajar y pues sí, ahí también a veces compartes qué onda que está pasando en otros países. Eso sí, me gusta mucho y esperemos que también la comunidad te siga. Muchas gracias por la invitación. Me encantó esta conversación con ustedes. Espero que haya más en un futuro. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este archivo. Y bueno, esto fue Archivo Mexa. Hasta la próxima. Y a ver qué sucede después de las elecciones. A ver si no nos vetan.